buenos días, qué gusto, de verdad es un enorme gusto saludarles a través de la señal de TV Más. Hoy es un día espectacular aquí en la capital veracruzana y estamos disfrutando además del medio ambiente, además de todo esto que tiene que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues también estamos disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Fíjese que pues la invitación es para que se quede con nosotros durante los próximos minutos, porque vamos a tener mesa redonda como cada mitad de semana, pero también datos muy relevantes, así es que lo invitamos a que se pongan cómodas y cómodos, también a que compartan la transmisión de hoy, porque estamos transmitiendo completamente en vivo por TV Más, y recuerde que este es un medio en el que también podemos retroalimentarnos y recibir todos sus comentarios, así es que bienvenidas y bienvenidos, esto es Más Vida, comenzamos. Y es de la libertad de expresión de lo que nos compete platicar este día. Y precisamente queremos reconocer la labor de todas y todos aquellos que se dedican a la gran labor del periodismo, pero también a todos quienes tienen, así como nosotros, la importante misión de comunicar, de comunicarnos a través de cualquier medio público, y hoy en día que también las redes sociales tienen esta facultad de permitirnos estar llegando a quién sabe quién y hasta quién sabe dónde. Debemos de ejercer esta libertad de expresión con responsabilidad, y para ello hay que prepararnos. De esto y más vamos a platicar este día, donde además de todo vamos a tener una interesante entrevista que nos comparten justamente para conocer a Ricardo Rocha, más allá de este personaje que fue, conocerlo un poquito más de cerca. Y de esto lo vamos a ver más adelante, unos minutos más. Quédense con nosotros. Maru, buenos días. ¿Qué tenemos hoy también? Ya que hablas de que hoy estamos conmemorando el Día de la Libertad de Expresión, pues recordarle al público que la libertad de expresión es un derecho humano y que todas y todos tenemos este derecho fundamental. En la medida que un país tiene mejor libertad de expresión, pues se habla de las garantías que puede proporcionarle a sus habitantes, como el caso de países como Finlandia, a donde, bueno, hay una libertad de expresión plena. Hoy, desde luego, la mesa redonda estará dedicada a ello, y por nosotros encantados de que nos comparta su experiencia y qué representa para usted esta libertad de expresión. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Así es el Día de la Libertad de Expresión, 7 de junio, y precisamente, Maru, bien lo acabas de decir, es un derecho que tenemos todas y todos. Oye, pero ¿escuchaste la frase? No debemos decir todo lo que pensamos, pero sí pensar todo lo que decimos. Qué importante. En esta libertad de expresión también debemos de ser sumamente responsables. Justo lo decíamos en un principio, responsabilidad para todas y todos aquellos que ya hoy en día con un aparato de estos podemos decir cualquier cosa. Tenemos que ser muy responsables y tiene que haber ahí una conciencia del mensaje que vamos a estar emitiendo. Y de todas estas cuestiones vamos a platicar en la mesa redonda, ya lo decías tú hace unos momentos, para que reflexionemos también y valoremos del gran trabajo que hacen muchas y muchos, quienes así como hoy que tenemos nosotros la oportunidad, Maru, de estar aquí enfrente de estas cámaras, en este micrófono, pues también de quienes están atrás precisamente de cualquier medio de comunicación, en la prensa misma que ya ha tenido sus variantes, en el fotoperiodismo, y cómo se está llevando a cabo este comunicar.
Claro, y en algún momento se decía que realizar este trabajo de periodismo era prácticamente un deporte de alto riesgo. Entonces, esperemos que hoy estemos situados en otro momento y en otras garantías que podemos tener, sobre todo en nuestro país, que nos dé justamente las garantías para poder expresarnos responsablemente, para poder debatir, para poder cuestionar, para de alguna manera poder interactuar con el entorno, pero desde una necesidad que tenemos todas y todos los individuos, y es justamente el expresarnos libremente y confiadamente. Y justamente quien es una de las caras reconocidas aquí en Radio y Televisión de Veracruz, que tiene muchos años de experiencia, no quiero balconearlo, pero ya son como 30, si no es que un poco más, es nada más y nada menos que Ramsés Yunes Zorrilla, que todas las mañanas usted tiene la oportunidad de despertarse con él. Ven por favor por aquí, querido Ramsés. Ay, aquí no conocía yo. Ay, sí, no, cómo no, ya habías venido. No, Pedro Marx, muchas gracias. A Denise que me invitó también. ¿Cómo estás, Maro? Muy bien. Por favor, Ramsés. Muchas gracias. Muy honrado, porque aquí, tú lo sabes muy bien, Marx, tú eres asistente de producción. Aquí empezamos, bueno, Leti Casillas comenzó la revista desde muchos años con el maestro Lorenzo Arduengo, sí, con Paco Villagómez, en paz descanse, en fin. Y yo entro a la revista en 1996, cuando se llamaba Esta Mañana. Sí. Estaba Norma Yolanda López, que le mando un abrazo. Lili Hernández, una gran actriz. Sí. Y José Cobos era la productora. Miriam García, quien le mando un abrazo y que me da la oportunidad de regresar, de estar en esta casa. Héctor Cervera, en paz descanse, era el director de Radio y Televisión de Veracruz. Nada más pasaron 27 años. Casi. Nada más 27 poquito. Años aquí. Pero has transitado, me parece, que en varios de los géneros que puede haber en la comunicación de medios electrónicos, tanto en radio como en televisión. Y la verdad es que tienes una particular manera de decir las noticias, de comunicar, pero ante todo siempre lo sabemos. Te preparas minutos antes, horas antes, días antes, dependiendo la enmienda que tengas, pero ante todo siempre lo haces de una manera amable, contándonos las noticias de manera fácil, digerible, para que le entendamos sin mayor problema. Marx, yo te agradezco mucho de los conceptos. Yo soy un simple, nadie lo cree y no lo digo para que me levanten, yo soy un simple lector de noticias. El comunicador tiene esa responsabilidad. Yo respeto a los que quieren ser líderes de opinión, pero pues yo no soy Ministerio Público, ni vengo a regañar a nadie. Yo tengo que informar o leer lo que mis compañeros, como Claudia Montero, que salió de esta casa, sí, que hoy por hoy es una de las mejores periodistas que tiene Veracruz. De hecho, sí. Y que la vas a tener, como el gran Luis Ayala, que cuenta historias con las fotografías. Con las imágenes, así es. Y que hace 5 años tuve el honor de acompañarlo con Miguel Valera en un libro extraordinario, en un homenaje a los jalapeños ilustres. Sí. Ellos son los que cuentan las historias. Yo leo lo que mis compañeros transmiten durante el día. A ver, pero en cuanto a la libertad de expresión, y lo comentaba ahorita Maru también, tiene que ver con ejercer responsabilidad y ante todo ética. Sí, claro. A ver, con el simple hecho de tener un micrófono puesto que te comunica con los demás o estar frente a cámaras, ya con eso tienes una responsabilidad y tú mismo tienes que saber de qué manera comuniques y cómo dices las cosas. Sin embargo, tú además de todo tienes vasta experiencia en radio. Radio no es lo mismo que tele muchas veces, y comunicar, informar, estar en noticiarios de radio también implica, ahora sí que una poquita de gracia y otra cosita más, ya lo dice la canción. Y la verdad hay que estar preparado, hay que saber también cómo administrar eso. Y ahí no estás leyendo todo el tiempo. Maru lo sabe muy bien, porque Maru llegaba a un público dificilísimo todas las mañanas, que son los niños. Si tú a los niños no les gustas, mano, te van a cambiar. Sí. Y Maru transmitía esta metodología y lo hacía puntualmente. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que nosotros llegamos a una recámara, a una cocina o a una sala. Entonces estamos llegando a la intimidad de las personas. Y tenemos que llegar con un candor, con cierta amabilidad y con cierta confianza, porque nos permiten ellos, con el simple arte de encender la televisión o la radio, llegar y platicar las cosas como están. La libertad de expresión en ese país ha costado muchas vidas, muchísimas, Marx. Estamos en el siglo XXI y todavía muchos compañeros han caído con el cumplimiento de su deber por cacicazgos, porque se comentó algo que no le gustó al vecino, por cuestiones pasionales. Han caído muchas personas
para ejercer esto que es la libertad de expresión, y si no la vas a hacer con responsabilidad, entonces no vale absolutamente para nada. Y en este caso, bueno, también recordemos estos destacados comunicadores a nivel nacional, por ejemplo, Jacobo Zabludowski, Julio Scherer, el mismo Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero, Germán Dehesa, Carlos Monsiváis, Carlos Septién García. Bueno, se acaba de ir Ricardo Rocha. Y Ricardo Rocha, precisamente, que dejaron escuela, son grandes maestros que hoy, cómo nos hacen falta. ¿Y dónde dejas a Painberg? Painberg tenía un programa aquí que se llamaba Red 4 y aquí está. Bueno, pero afortunadamente... Paco, ¿no? Barrera. Bueno, sí, claro, tienes razón también. Red 4 era un programa los viernes que tenía hora de inicio, pero no había una hora de que terminara. Cierto. Un día acababan hasta las 3 o 4 de la mañana y presentaban varios temas periodísticos, como también aquí en estos estudios, en este estudio, estuvo Víctor Trujillo y Ausencio Cruz haciendo rutinas. Germán Dehesa, estuvo el gran Manuel Buendía, ¿no? Que pues, es un sacrificado de la libertad. ¿Crees que se ha manoseado el concepto de periodismo, Ramsés? Está el Leñero. Sí está manoseado, claro. Claro. Había un hombre que vendía silencio y lo sabe Luis Ayala, que era Carlos de Negri. Carlos de Negri cobraba más por lo que se callaba que por lo que decía, ¿no? Entonces, y hoy por hoy me parece que sigue estando. Yo creo que hoy por hoy, claro que hay periodistas de primera y de segunda, hay gente chayotera, porque ese es el término, y hay gente que nosotros lo que tratamos de cumplir es con dar la información como tiene que ser. Con ética, que si ha habido pasos agigantados, sí lo ha habido. En esta casa un día yo llegué y me dijeron, usted no comente, usted lea. Así me lo dijo un coordinador de comunicación social, ya fallecido, por cierto. Hace muchos años. Pero ahorita, la verdad, a lo largo de los 43 años, la radio y la televisión de los veracruzanos ha cambiado muchísimo. No podríamos entender un programa de opinión como 8 columnas o como Revisiones o como otros programas que ha habido, que nada más les cambias el nombre, pero es la misma tónica, el formato. El de opinión, ¿no? Y justamente, Ramsés, mencionabas a Ricardo Rocha. Tenemos a continuación un material, justamente que es una entrevista que se le hizo a Ricardo Rocha hace no muchos años y fue precisamente en este canal que funda, el canal Ciudad TV 21.2 en la Ciudad de México, que es el canal de la Asamblea Legislativa. Ahí se le entrevistó a Ricardo Rocha en el programa El Ombligo de la Luna. Vamos a apreciar a continuación en una manera de homenaje, de recordar también a este maestro del periodismo del país, Ricardo Rocha, a continuación. Hoy recibo con mucho gusto a un periodista entrañable, corresponsal de guerra, conductor de programas como En Vivo, Para Gente Grande, Animal Nocturno, entre otros, director de la agencia Detrás de la Noticia y del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del DF. Ricardo Rocha, gracias por estar aquí. Gracias. En verdad, gracias por la invitación. Honor. Es un honor. También a Yasmín, a Volavsky, a todos. Gracias, Estefanía Cuartino. Sabes que te quiero, cariño. Te admiro y me da mucho gusto nota, que estés aquí. Cariño. Nos queremos un poquito. Y me gustaría que hoy nos contaras cómo nace el amor, cómo te nace el amor al periodismo. Sabemos que tú estudiaste administración de empresas. ¿Y cómo te vas hacia el periodismo? Pues por hablador. Por la misma razón por las que yo perdía mis peleas en Tepito. Un día que le pregunté a un cuate, le dije, ¿por qué tú siempre ganas las peleas y a mí siempre me golpean? Me dice, es que hablas mucho. Entonces te va el coraje. Entonces mi cuate Lupe me enseñó a que aguantara el coraje, aguantara. A él le hablaban de su mamá, de sus hermanas, de todo. Y cuando se cansaban de decirle cosas horrendas, Lupe estaba enfurecido y se lanzaba y les ganaba a todos y les ponía golpizas espantosas. Yo un día estaba en un lugar, estaba criticando, hablando, no digo nombres porque luego se quejan y me dicen que si yo me hago el chiquito y los hago a ellos grandotes. Y estaba hablando así y de pronto un señor me dijo, no he podido evitar oír sus comentarios, creo que tiene usted razón, soy fulanito de tal, me dio una tarjeta. Váyase a lo que era entonces la oposición al establishment, que era Telesistema Mexicano. Era una televisión naciente, Canal 8, TIN, Televisión Independiente México, que era del Grupo Monterrey. Fui y llegué y tuve la enorme fortuna de ser recibido por quien fuera
mi primer y eterno gran maestro, Paco Ignacio Taibo. Me dijo con su hermoso acento asturiano: hombre, eres un tío muy simpático, me has caído muy bien, ¿y por qué coño quieres venir aquí a hacer cosas? No sé qué, ¿eh? Pero si tú estudias administración de empresas, ¿por qué no te dedicas a eso? Bueno, pues porque yo no sé cuántos. Y entonces surgió un tip muy importante cuando le platiqué que yo había ganado concursos de oratoria de chiquillo en la secundaria. Me dijo: mira, esto no está tan mal, sabes más o menos hablar en público, entonces vente, pero ya están cerradas las inscripciones, o sea, ya se había cerrado el casting para reporteros ahí novatos en este canal naciente, pero me dijo: me has caído muy bien, entonces, a ver, vente, bueno, y vente a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí me puse a aprender a llevarles café a los reporteros, a los redactores, que me enseñaran a reportear y a escribir, y así surgió todo. Ahora, yo sé, tú dime si estoy mal o no, que si no hubieras sido periodista, te hubiera gustado ser director de cine. ¿Eso es real? No, actor. Hice mucho teatro de joven, desde la primaria, hice teatro, la secundaria, en la preparatoria. Llegué a representar el Segismundo, un Segismundo muy famélico que estaba perfecto para el personaje. Todavía me acuerdo con mi primo, que en realidad no somos primos, somos hermanos, Enrique Rocha, que declamamos aquello de: sueña el rey que es rey y vive, y de este engaño mandando y disponiendo y gobernando. Y bueno, este gran monólogo, bueno, de Calderón de la Barca, fue una de las cosas más hermosas que pude hacer en mi vida de muy joven, adolescente casi. Y así, siempre me gustó el teatro, la actuación. Pero la verdad no cambiaría ni un ápice lo que ha sido mi vida. Me fascina hacer entrevistas. Me gusta mucho mi trabajo en todas sus facetas. Me gusta el trabajo de escritorio, planear, diseñar programas, encargar funciones de cada quien. Esta parte se me hace fascinante. Por eso estudié. La parte de administración me ha servido mucho para toda esta parte organizativa. Me gusta hacer entrevistas, me gusta el trabajo de estudio, mi labor como conductor de noticieros, pero lo que más me fascina es ir a reportear. Ir a algún lugar, a recoger experiencias y luego platicarlas en un reportaje. Ahora, también sé que eres fanático del fútbol. Si hubieras sido futbolista, ¿en qué equipo europeo y mexicano? En el Barcelona. ¿Y mexicano? ¿En cuál te hubiera gustado jugar? En Pumas. ¿Y tenista? Sé que también te gusta el tenis. Me gusta mucho el tenis y juego bien, la verdad. Juego, digamos que con cierto estilo. Bien todo. Déjame decirte, en el fútbol, tengo una de las grandes satisfacciones que me ha dado esta carrera es hacer cosas impensables en su tiempo. Para mí, cuando empecé a dedicarme a esto, nunca hubiera creído, por ejemplo, que iba a meter un gol en el Estadio Azteca. Ahí está documentado, seguramente en mi primera casa en Televisa tienen ahí el video. Cuando se cumplieron 10 años del Azteca, no hagas cuentas, hubo varios partidos. El partido estelar, hasta donde recuerdo, era América de México contra América de Río, pero antes jugaban actores contra cómicos y jugábamos comentaristas de radio y de televisión contra gente de prensa escrita. Y ganamos 1-0 con un gol mío. Así que sé lo que es meter en un gol en el Estadio Azteca ante 100,000 personas, y sé también lo que es regarla, porque a los primeros minutos me tuve fe, tiré con la izquierda, haz de cuenta que le di el pase al portero, rodadito, y sentí lo que era la rechifla. Entonces, por eso entendí que los jugadores que la riegan van y se confunden rápido con sus compañeros. Qué emocionante. Y si te hubiera gustado fuiste también comentarista de deportes, ¿no? En un momento dado, sí, porque cuando empecé tuve que vender mi coche, estaba yo, ya tenía varios meses, pero no me pagaban, estaba de meritorio, se decía entonces. Entonces un día llegó Lalo Andrade, que era un gran comentarista deportivo, y me dijo, se me hizo raro, me dijo: oye, que tú viste el partido de América Guadalajara, no sé qué. Sí, sí, no sé cuándo. ¿Y quién te pareció? ¿Y cómo te parece tal juego? ¿Y cuál es la mejor alineación del América? Pues para fulano hace años. La del Guadalajara: oye, sabes mucho de deportes. ¿No te gustaría trabajar conmigo? No, pues la verdad, señora, es que yo pues ando más por la onda de periodismo social y no sé qué. Pues yo te iba a pagar 1,500 pesos a la semana. Dije,
¿Cómo? Adelante. Eran 750 porque eran 3,000 al mes. Wow. Entonces dije, no, si ya me están gustando los de... Y estuve trabajando con él un par de años. Fíjate, eran tiempos en que Talina Fernández también entró ahí por esa vía de los deportes, varios de nosotros. Y nos íbamos a cazar goles a Pachuca y a Zacatepec, a plazas muy difíciles. Nos íbamos con una cámara y a estar cazando goles. Empezamos una jugada así, a ver, fulanito, vas, ching, y no anotaban. Y luego se nos acababa el video, pues ya no podíamos agarrar los goles, pero ahí estábamos. Qué interesante, Ricardo. Realmente un poco el propósito también de esta entrevista es, sabemos el gran periodista que eres, todos los trabajos que has tenido, todos los buenos reportajes, pero conocer esa parte también más humana de Ricardo Rocha, de nuestro director, cumpliendo un año justamente al aire de Ciudad TV. Entonces ahora te voy a hacer una asociación de palabras. Yo te voy a decir y tú inmediatamente... Soy un fracaso no, nada más, es muy fácil. Yo te digo una palabra y tú respondes lo Sexo, primero. Está bien. No, México. La patria común. Nicaragua. Mi gran experiencia periodística para toda la vida. Gabo. Un amigo entrañabilísimo que tendré siempre en el corazón. Nietos. Uy, una adoración. Me divierto más con ellos que con mis hijos. Hijos. Hijos, pues es una prolongación mía. Estoy muy feliz con todos ellos. Los amo. Libros. Libros. 100 años de soledad, sin duda alguna. El libro de los libros. El Llano en Llamas, Pedro Páramo. Y me fascina la poesía también. Sharapova. A dream. It's impossible dream. No, Sharapova, ¿quién dijiste? Mariquita Sharapovita de Rocha. Exactamente. Está bien, eso ya está más preciso. Luego. Música. Música, tengo un espectro muy amplio. Me fascinan desde los Beatles, los Rolling Stones y mis hermanísimos Serrat, Sabina. Y puedo llorar con José Alfredo y alborotarme con la Sonora Matancera, la Sonora Santanera también. Y mis cuadernos de los Tigres del Norte. Pero tengo una especial debilidad por mi ex esposo, el señor Armando Manzanero. Amistad. Fíjate, podría citar al mismo Armando, yo tuve la fortuna de ser roommate de Armando durante 1 año y medio, y es de esas amistades tan bellas que no hay reclamos aunque pase mucho tiempo. Luego hay amigos que hasta de pronto te cuesta trabajo volver a ver porque siempre te reclaman, es que hace mucho que no me hablas y no sé qué. Te da miedo porque dice, me va a reclamar. Armando y yo reanudamos la conversación como si no hubiera pasado ningún tiempo. Somos tan amigos y lo quiero tanto que de pronto pasamos 1 año o 2 sin vernos, sin saber uno del otro, y reanudamos la conversación y seguimos hablando como si no hubiera pasado nada, ni ningún tiempo ni ninguna distancia. Ricardo, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Nos gustaría quedarnos mucho tiempo porque tienes muchísimo que contar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias. Sabes que te quiero, te aprecio y te admiro, y a nombre también de todo el equipo del Ombligo de la Luna, te lo agradezco mucho. Y ya en 1 minuto que nos tenemos que ir, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia como director del canal. Pues que me siento muy orgulloso de todo este grupo, de este espacio. Nosotros siempre, este equipo siempre hemos procurado impulsar la cultura, las propuestas alternativas. Somos enamorados del teatro, del cine independiente y también del cine comercial, de todo tipo de expresiones artísticas. Esta es una ciudad maravillosa, a veces muy complicada, intransitable, pero siempre entrañable, que nos ofrece mucho que ver y que hacer. Gracias a todos ustedes por su esfuerzo. Gracias y felicidades. Gracias. En paz descanse
Ricardo Rocha, maestro de periodistas, de muchos comunicadores, y justamente es este día que dedicamos la mesa redonda a la libertad de expresión y recibimos también a quienes podemos llamar, que ya también son maestros, cada uno en su ámbito, y que ejercen el periodismo desde diferentes trincheras de manera profesional y con ética. Queremos dar la bienvenida, en primer lugar, que la verdad es un honor también en lo personal tenerla aquí, a Claudia Montero Rivera. Ella estudió Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores y cursó la maestría en Periodismo Político en la Escuela Carlos Septién García. Es Premio Estatal de Periodismo en el año 2020 y tiene experiencia en televisión, en radio, en prensa digital, cómo no, y actualmente trabaja y lo hace de manera destacada en alcalorpolitico.com. Claudia, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Encantada de estar aquí con grandes compañeros. Gracias, Claudia. También, bueno, ya lo escuchó usted, desde muy temprano está aquí en las noticias y ya ha sido también su casa por prácticamente toda una vida, nuestro compañero y amigo Ramsés Yunes Zorrilla, periodista, comunicador de radio y también de televisión desde 1994. Además ha participado en medios de comunicación a nivel nacional y estatal como TV Azteca México, en Radio Perote, que también fueron como sus inicios, ¿verdad? Y en Avan Radio y Avan Noticias. Desde luego en Radio Televisión de Veracruz, y nos da mucho gusto que te tomes un tiempecito para charlar. No, hombre, por favor. Además, gran compañero de Claudia Montero. Hemos trabajado en otras trincheras y una gran periodista. Y también el domingo vendo molitos, si quieren, ahí nos podemos. Allá en Perote. ¿No? Vamos a probarlo. Exactamente. Luis Ayala, fotoperiodista, de verdad, gracias por estar esta mañana con nosotros. Él es egresado de la Universidad Veracruzana de la carrera de Artes Visuales con especialidad en fotografía en el año de 1994. Lleva 29 años de trayectoria como fotoperiodista aquí en la capital del estado de Veracruz, pero también ha laborado para diversos medios de comunicación nacionales, así como periódicos locales, en su momento Marcha e incluso Centinela, donde fue director. Ha sido corresponsal de la agencia Notimex en Veracruz y en Roma, Italia, así como corresponsal en México de la agencia Keystone de Zurich, Suiza, y fotógrafo de la agencia F de España. Ha expuesto de manera colectiva e individual en el país su trabajo. Asimismo, tiene 4 libros en su haber. Actualmente, fotógrafo y director de la agencia gráfica fotojarocha.com de aquí, de Veracruz. Gracias, Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz aquí. Te faltó ahí en el currículum: los domingos compro mole. También. El domingo compra el mole de Perote. Eso es lo que y nos da tiempo de presentar a nuestro compañero y amigo Carlos Hashmet Nava del Campo. Él es reportero en diversos medios de prensa escrita y también de radio en la zona norte, principalmente en la zona norte de Veracruz, principalmente en Poza Rica, desde hace ya 30 años, lo avalan, que fue jefe de información en medios de comunicación como el Diario de Poza Rica y La Opinión de Poza Rica, donde también fue director editorial, fue coordinador de prensa en varias campañas a presidencias municipales y diputaciones en la zona norte y también subdirector de noticias en Radio Televisión de Veracruz, una joya que también tenemos en esta casa. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por el contrario, el honor es para mí. Vamos a un corte y regresamos en esta mesa redonda. Audio Jungle. Audio Jungle. Pues este es el día de la libertad de expresión en nuestro país. Está dedicado para ello, para reflexionar al respecto.
Y ante todo la reflexión tiene que motivarnos a la responsabilidad, porque hoy en día no nada más quien está frente a una cámara o en un micrófono de radio, no solamente en los medios de comunicación masiva. Hoy en día cualquier dispositivo móvil se convierte en una herramienta de comunicación que puede llevar el mensaje quién sabe a dónde, quién sabe con quiénes. Y cada una y cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de esos mensajes que emitimos. Hay que tener ética en el comunicar. Y no es nada más publicar por publicar ni por hacernos notar. De eso tenemos que educarnos como sociedad. Y damos la bienvenida, ya lo escucharon, a Claudia Montero, a Ramsés Yunes Zorrilla, a Luis Ayala y a Carlos Hashmet, que están esta mañana con nosotros, destacados periodistas, cada uno en su ámbito. Y la primera pregunta que a mí me gustaría poner sobre la mesa, y más que nada que nos compartieran, es que nos compartan. Para ustedes, a ustedes, ¿quién sería algún periodista, uno o dos periodistas que a cada uno les ha impactado, ya sea de manera nacional o regional, que hayan conocido o que hayan trabajado con ellos? ¿Quién empieza? Claudia, por favor. Pues yo he tenido la fortuna de tener grandes jefes desde que inicié aquí en Radio Televisión de Veracruz, con un gran jefe como fue David Cuevas, de quien aprendí bastante, un gran reportero que también se hizo desde ras de piso. Posteriormente, Ramsés Yunes también fue mi jefe, así que también mucho que aprender de Ramsés Yunes. Actualmente, Joaquín Rosas Garcés, otro de mis grandes jefes y referentes de lo que se puede hacer en periodismo. Entonces, yo creo que tuve esa fortuna de tener personas cercanas a mi lado, mis jefes, de ellos aprendí bastante. Y bueno, pues ahora son algunos mis compañeros, mis amigos. Tú aprendiste de mí lo que no debes hacer, eso es lo que aprendiste. También de todos se aprende. Pero bueno, de mis compañeros ya he aprendido bastante y por supuesto de los grandes jefes que ya mencioné. Luis. Híjole, pues es muy difícil pensar en un periodista como un maestro para mí en ese sentido. Yo admiro a muchos periodistas, ¿no? Realmente no tengo un preferido. En cuanto respecta a mi tarea como fotoperiodista, pues hay también muchos, pero creo que llega un punto en tu vida en que ya no eres admirador de nadie y tienes que empezar a trabajar en tu manera de ver las cosas, tienes que empezar a proponer. Sí, cuando eres estudiante, pues admiras a Sebastián Salgado, a muchos grandes fotoperiodistas. Me gustan todos los fotoperiodistas de los 90s, en la época dorada de La Jornada, de cuando nació Milenio, del punto del... bueno, esos periodistas que eran una gran camada de artistas que con el tiempo se volvieron grandes fotógrafos. Pero uno tiene que dejar eso y seguir preparándose y creciendo, y con el tiempo pues se queda simplemente como un recuerdo, ¿no? Yo no creo tener influencia de ninguno de ellos, ¿no? Yo trato de formar mi propio camino. Muy bien. Ramsés. Bueno, yo creo que el que me motivó a estar, porque aunque no lo crean, cuando fui niño, cuando era niño yo veía el Canal 4, entonces yo veía mucho a Miguel Renaud, o veía a Mario Javier Sánchez de la Torre, o llegué a ver a Agustín Contreras Stein. Me gustaba mucho Guillermo Ochoa, sobre todo me gusta el estilo de Guillermo Ochoa, pero también a quien he admirado muchísimo, aparte a Raúl Peinberg, que bueno, está en las grandes ligas también, que es un referente en el periodismo veracruzano, inclusive Sergio Victoria también. Y bueno, Claudia mencionaba a David Cuevas, que también es un gran amigo y que le aprendimos muchísimo, como a Miguel Ángel Sánchez de Armas, pero quizá también una influencia que a mí me ha marcado muchísimo y que acaba de fallecer en marzo pasado, fue que para mí puede ser el apóstol del periodismo en nuestro país. Yo creo que Luis va a estar de acuerdo conmigo, que es el maestro Carlos Payán, que a pesar de que fue también político y que fue senador, yo me quedo con una frase que da don Carlos, equiparando a lo que dijo alguna vez Emiliano Zapata, que la tierra era para quien la trabajaba. Don Carlos decía, la prensa es para quien la trabaja. Claro. Y hay que fomentarla, y hay que cultivarla, y hay que estarla consecuentando todo. Y de todo esa época, tiempo, ¿no? Ramsés, perdón que te interrumpa. No, hombre, al contrario. Don Miguel López Azuara, ¿no? También, don Miguel. Que decía que si tu mamá te dice que te quiere, investígalo, porque no le creas, ¿no? Exactamente. Esa es la labor del periodista, investigar. Gran periodista tuxpeño, y bueno, fue coordinador de comunicación social también. Y jefe de prensa de Patricio Chirinos, y un gran columnista del Excelsior. Estuvo con Salinas también, ¿no? También. Don Miguel, que también ha fallecido. Sí, también son grandes hombres, ¿no? Y para Carlos, ¿quién te inspiró, Carlos? Voy a sonar un poco
artesanal, incluso esto lo mencionaría como un negocio familiar, sin menoscabo de la palabra negocio, hablo de una actividad de vida. Para mí, la más grande influencia, el periodista que más he admirado toda mi vida, y que incluso sigue influyendo hoy en día, a veces cuando atino a escribir algo, porque la actividad en RTV es muy absorbente. Se llamó Ahmed Nava y Nava, quizá ustedes no lo conozcan, fue mi padre, fue un periodista muy reconocido en la zona norte del estado de Veracruz. Un tipo que incluso decía, yo tomé una frase para él en un noticiero que tuve en radio hace años en la XCPB en Papantla, y yo la hice mía, decía que el periodismo se hace de cara al poder, pero del lado de la sociedad. Otra gran influencia que puede parecer que caemos en un lugar común fue Ricardo Rocha. Yo recuerdo que me bebí todos los programas de En Vivo y Para Gente Grande. Memo Ochoa también, me gustaba mucho el estilo. Entonces esa influencia, y haber leído a Kapuczynski, pero definitivamente la influencia más grande para mí en el periodismo. De hecho, yo estudié leyes, mi padre no quería que fuera periodista porque sabía todo lo que implicaba y creo que se quedó corto en su tiempo. Mi padre falleció en 2007. Y pues todos han sido testigos de lo que hemos vivido como reporteros en estos últimos años. Yo mismo puedo dar constancia de eso, pero ese es tema de otro debate. Pero sí, definitivamente mi padre fue y es mi más grande influencia en lo que tiene que ver con el periodismo. Al final de cuentas, mencionamos y fue a hablar de los maestros que ustedes tuvieron o consideran, porque el periodismo durante mucho tiempo era como una labor artesanal, lo decías, Carlos. El periodismo de alguna forma era un oficio que se iba aprendiendo sobre la marcha y que los mayores, los que ya estaban en el gran ejercicio, lo iban transmitiendo a las generaciones jóvenes. Es así como, pues, por ejemplo, Zabludovsky fue formador de una escuela también, el maestro Julio Scherer fue formador de otra escuela, cada uno teniendo sus puntos, sus bases, pero se hacía de manera artesanal, era aprender algo. No había una profesionalización, no era tanto como licenciaturas en un inicio. Y así se pasaba de mano en mano. Hoy en día me parece que sigue haciéndose la verdad, la práctica del periodismo, de la labor de comunicar sobre la marcha. No hay una universidad que te enseñe a comunicar hasta que estás comunicando. Y mucho menos a ser periodista, y mucho menos a ejercer. No había carrera de comunicación, no había carrera. No había, pero ni siquiera ejercer cómo tienes que comunicar, ni de la ética, ni del profesionalismo, ni de los vicios que tiene el mismo medio. Pero quedemos en esto. Yo les quiero preguntar, ya actualmente en la práctica de la libertad de expresión, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo la viven? La libertad de expresión es la piedra angular de cualquier democracia. Y ya así lo establece el derecho internacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos de tener una sociedad bien informada para que los ciudadanos puedan decidir mejor de la labor pública, de los asuntos públicos. Entonces, considero que los periodistas, pues tenemos que, como bien lo mencionabas, tomar en cuenta la ética para poder transmitir lo que realmente se debe de dar a conocer. Sí, ¿no? Que no se raye de la libertad al libertinaje, porque luego hay muchos compañeros que rayan al libertinaje y es una frontera muy, pero muy delgada y a veces llega a la difamación, y llegas a lastimar a sin personas, pruebas, familias, además, eso pruebas, no es periodismo. El no tener pruebas, claro. El no tener un sustento, el no tener quien te declare, pero tú ya estás dando por hecho algo, eso no es periodismo. Efectivamente. Y yo, con todo respeto, no sé qué opinen mis compañeros, pero pues yo le doy más valía al 3 de mayo, que es lo que hace, lo que pone la Organización de las Naciones Unidas, que es el Día de la Libertad de Expresión, al 7 de junio, que fue impuesto por el gobierno, porque el gobierno le tiene que premiar al periodista, si es el que está en el frente de batalla y es el que está contando las historias del qué hacer del gobierno. Pues es que también, ¿no? el gobierno tiene que buscar sanarse, ¿no? Como pues, congraciarse. Claro. Eso es lo que han buscado siempre, ¿no? Un periodista incómodo, siempre los gobiernos van a buscar la manera de tenerlo cerca, ¿no? Tener más cerca a los enemigos para que no me lastimen demasiado. Es eso, ¿no? Es que aquí está el otro elemento, que es el de la política, Mirena. No hay que olvidar que el día 7 de junio, en que se conmemora la libertad de expresión, se dedica a partir de 1951 con Miguel Alemán y a petición de algunos dueños de medios para premiar, para de alguna manera congraciarse con los medios que estaban sujetos.
Es una interpretación un tanto maniquea de lo que tenía que ver con los artículos 6 y 7 de la Constitución que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información, de lo que bien hablaba Claudia, es decir, es lo que los gringos llaman, es lo que los norteamericanos llaman el right to know, el derecho a saber. Pero en nuestro país, como muchas cosas que se hicieron en el pasado, tenía que ver más con un control político, tanto de los medios como de los reporteros. Incluso el 7 de junio se ha venido celebrando más a los dueños de los medios que a los propios periodistas. Sí. Incluso para los periodistas está el 2 de enero. Bueno, había un gobernador, perdóname Carlos, había un gobernador que invitaba a los desayunos de los medios con los concesionarios, pero a los periodistas les ponían vallas, ¿te acuerdas? Ya podía uno ingresar. Sí. Por eso yo dejé de ir a los desayunos es más divertido, de los gobiernos. Es más divertido al 3 de mayo porque es el Día de la Cruz. Entonces, sí, y en caja de agua se pone, hermano. Los fotoperiodistas corríamos a las obras a tomar fotos de la obra, porque es el Día de la Cruz, pero aprovechamos para celebrar el Día del Periodista y nos ponemos unas guarapetas a todo dar con música y albañiles. Aprovechando ya. Pues sí, estamos en esa. Claro. Pero yo siento que era un pretexto. Sí, efectivamente. Que los gobernantes utilizaban para los concesionarios, reunirse con ellos y quizá en cortito decir, oye, dile a Claudia que le baje, o dile a Carlos que no diga esto. Por eso yo considero que esto ya sea un simbolismo. Sí, pero ahí es donde se fragua realmente la libertad de expresión. Tú puedes ser muy amable con cualquier mandatario, ¿no? Sí. Puedes sentarte con él y platicar, pero lo que tú tienes que decir es lo importante, la libertad tuya. La forma es fondo. La libertad tuya de expresar. No importa que seamos amigos, yo voy a expresar si eres un mal gobernante. O sea, somos amigos, pero eres un mal gobernante. ¿No? Pero falta esa parte del otro lado de entender el trabajo y de decir, pues es su trabajo, ¿no? Es una línea muy delgada el que piensen somos amigos y entonces no tienes que decir que viste, que sabes, que hiciste. Claro, ¿no? Porque los amigos no delatan. No, pero este trabajo pues es así. Es que es así, es divulgar. Y no es lo mismo, y también yo creo que la intencionalidad o el qué decir o cómo preguntar, eso es algo muy personal. Yo no es lo mismo decir, es usted un ratero, ¿verdad? A decir, bueno, se habla que hay algún desvío de recursos en su administración, digo. Platíqueme dónde están esos millones. Exactamente. ¿A dónde se fue? Pero si le dices un ratero, creo que no le va a quedar bien. Oigan, y me parece que es oportuno en este momento dar cabida de lectura a una llamada que nos llega. Así es, Maurilio Herrera se comunica desde aquí de la ciudad de Jalapa y pregunta, ¿qué opinan de los periodistas que se corrompen? Bueno, Carlos de Negri, lo dije aquí, lo dijiste. Lo dije aquí porque también lo dije en la radio. Carlos de Negri vendía el silencio. Él cobraba más por lo que sabía y por lo que iba a callar. Por lo que no decía. Que por lo que no decía. Y eso le costó muy caro a la larga. Bueno, ya sabemos cómo terminó Carlos de Negri. Pero claro que hay mucho periodista que se corrompe a base de billetazos o también a base de amenazas. Hay muchos compañeros que han perdido la vida por cacicazgos. Por gente que han divulgado por cuestiones pasionales y que han perdido la vida por ejercer la libertad de expresión y también por amenazas, ¿no? Y también por dinero. Hay que entender también que cabría aquí hacer la diferenciación. Cuando un periodista se corrompe, deja de ser periodista. Eso deberíamos tenerlo claro. Lo que está haciendo ya no es periodismo, ya se vuelve un mercader de la información. Entonces, vale la pena hacer esa diferenciación, es decir, ya no es periodista, ni lo que hace es periodismo. Muy bien. Y en este caso me parece, hablar de corrupción, ¿qué podemos hablar de corrupción en la libertad de expresión o en el ejercer el periodismo? ¿Quién es corrupto? ¿El que calla? ¿El que miente? ¿El que no cuenta las cosas como son? ¿El que utiliza el medio como un negocio y a partir de eso incluso extorsiona? ¿Quién es el corrupto ahí? Todos. ¿Cómo se corrompe? Todos ellos, todos los que acabas de mencionar. ¿Pero qué es hacer corrupción? ¿Eso? ¿Todo ello? Manipular la información, ocultar datos, engañar a la gente. Y cobrar todavía. Y cobrar además por ello es todavía más grave. Pero la corrupción en el periodismo es básicamente mentir, no informar. Desde el momento que guardas silencio estás mintiendo. Por eso decía yo que hacía mía la frase de mi padre, la de que el periodismo se hace de cara al poder, efectivamente, pero se tiene que hacer del lado de la sociedad y la gente tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces,
Todos esos actos son actos de corrupción y desde el momento en que se miente se deja de hacer periodismo para hacer cualquier otra cosa menos periodismo. Pero ahora también ya hay una alternativa que utilizan los gobiernos. La prensa dependía mucho también de la subvención del gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues te cierran la llave. Tú recordarás en 2013, 2014 estaba el movimiento magisterial muy fuerte. Había una demanda constante y seguida de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí. Estaban en contra de la evaluación educativa y protagonistas de este gobierno estaban en la trinchera. Y había golpes de granaderos, había golpes de la Secretaría de Seguridad Pública y nosotros tal cual lo teníamos que en radio estábamos. Pero aquí, y Claudia no me dejará mentir porque ella estuvo en el lugar de los hechos, también manejamos un equilibrio. En ese momento, en paz descanse, el maestro Juan Nicolás Callex Arroyo era el presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados y él era el conciliador ante los maestros para darles a conocer cómo estaba la reforma educativa que de hecho ya ha sido desechada. Pues no nos hablaban cada 15 minutos del gobierno. Sí, sí, sí. Y no pedían cabezas. Y aguantamos, la verdad aguantamos. Y aquí están. Y aquí estamos. Y también está un reportaje que ha preparado nuestra compañera Rosana Luna, justamente en esta conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. Vamos a verlo. Hoy es 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, un derecho universal de todas las personas para emitir sus opiniones. Quizá una fecha en la que el ánimo no está para grandes fiestas, pero sí para celebrar la posibilidad de hablar ante un micrófono, de escribir sobre papel, de estar delante de una cámara de televisión o de acelerar el envío de una nota a través de una computadora. Hoy es el día de celebrar el poder ser comunicador. Tenemos 364 días para celebrar que estamos aquí, que tenemos un trabajo y que además de eso estamos haciendo lo que nos gusta y bueno, que tenemos la oportunidad de estar trabajando y laborando y sobre todo pues informando, que es nuestra pasión. Estamos en los medios de comunicación y todavía podemos expresar lo que queremos. Creo que el área de acción ha crecido y eso es algo que podemos celebrar, ¿no? Ya no se nos relega así de, ahí viene el periodista, ¿no? Ya es, ahí viene el periodista experto en... Y yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que seguir luchando nosotros para dejar en claro nuestra labor y defenderla, que es lo más importante. Somos la voz de la gente, o sea, eso es lo más importante. Nuestro trabajo es justamente para servir a la gente, para dar a conocer un problema que la gente tenga y nosotros poder exhibirlo y que finalmente esto llegue a quien tenga que llegar. Algo que me llena de mucho orgullo, ¿no? Ser reportero, libertad de expresión, tener, poder expresarme libremente sin que pues me estén coartando, ¿no? Tal vez los tiempos para hacer periodismo no son los mejores, pero son más las voces y las plumas que aseguran que el estrés, las desveladas, las desmañanadas e incluso olvidarse de una vida personal lo valen. Si dentro de nuestro trabajo nosotros podemos lograr que a una familia se le pavimente su calle porque hizo un reclamo, vaya, yo me doy por súper bien servido. Y somos, ¿por qué no decirlo? Somos esa herramienta que tiene la sociedad para poder mantenerse enterado de lo que hacen sus autoridades, lo que hacen sus políticos, lo que piensan, lo que opinan. El hecho de la labor que nosotros hacemos de poder pues transmitir a la ciudadanía lo que ocurre, creo que sí es algo que debemos pues festejar, el hecho de sentirnos pues parte de este vínculo. Afortunadamente tenemos el gusto de que lo que hacemos el momento de redactar y por la entrevista, a veces hasta perseguir al funcionario, hay cierta adrenalina y cierto gusto por hacerlo, por sacar una buena declaración, por hacer una buena nota, una nota que sobre todo informe a la ciudadanía. Sobre todo cuando la satisfacción es la evidencia de la misión cumplida. Sí. A mí me encanta, sí. Vale muchísimo la pena. Yo no me veo haciendo otra cosa, nunca me he visto haciendo otra cosa, siempre supe lo que quería hacer y lo estoy cumpliendo.
Pues digo, vemos quienes sí nos apasiona esto, nos gusta mucho estar haciendo el trabajo de calle, de reportear, ¿no? De estar haciendo las entrevistas. Vale la pena ser periodista en cualquier parte del mundo. Y es cierto que esta fecha no está para fiestas, pero ¿por qué no? Que sea un día para reflexionar sobre las condiciones laborales de muchos comunicadores, del riesgo que representa para muchos otros cubrir una noticia, de recordar a quienes han perdido la vida haciendo su labor, pero sobre todo de exigir el respeto a la libertad de expresión. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Exigir el respeto a la libertad de expresión, que como inició Rosana diciendo en este reportaje, es un derecho, que así lo debemos entender todas las ciudadanas y los ciudadanos, es un derecho, y que hoy nos estamos enfocando tal vez en el periodismo, pero la libertad de expresión implica muchas cosas. Y en nuestro ejercicio, el que yo como individuo que labora en este centro de trabajo, aunque mi función no sea específicamente ser conductora de un medio o de televisión, que yo tenga la libertad de expresar mi opinión, de expresar lo que sucede en mi entorno, tal vez en lo que no estoy de acuerdo, y creo que es también en lo que debemos enfocarnos en este día que conmemoramos. Pero eso empieza desde la familia. Desde que en la familia nos permitamos expresarnos y nos escuchemos con respeto y con tolerancia. Se vale disentir. El tema es cómo lo vamos a exponer y cómo la otra parte lo recibe, porque al final de cuentas tenemos que llegar a consensos, acuerdos, y eso tendríamos que hacerlo como sociedad. Y aquí les quiero preguntar a nuestra invitada y a nuestros invitados, actualmente, ¿qué puede pesar más? ¿La censura o la autocensura? Bueno, perdóname, Claudia, pero tú lo sabes, lo hemos vivido, aquí lo vivimos. A veces aquí había, había. Antes. Autocensura, para que no llegara a ver una llamada del teléfono rojo, pero además, y a lo mejor no hubiera habido problema, pero aquí ya había autocensura. Creo que es peor, creo que es peor, ¿no? La autocensura. Claro. Que la censura. Al final de cuentas, la censura viene cuando ya expresaste algo y, como tú mencionas, Ramsés, ¿no? Te tienen que llamar, te llaman la atención, te hacen una llamada, por favor, eso no, te están censurando, o no. Antes sucedía mucho, ¿no? Cuando en los medios impresos, al otro día no salía la publicación, ¿no? Se compraban todos los periódicos, pero nadie sabía, no se repartían. Entonces, como sea, tú estabas ya expresando la noticia. Pero autocensura, creo que eso es lo peor que puede pasar. A ver, a mí me tocó, caso, Luis, justamente contigo. Me tocó, perdón, Marx, me tocó hacerle una foto a un gobernador de Veracruz en Poza Rica cuando inauguraron un parque prehistórico. Y el gobernador pues siempre levantaba su dedito y así, y había unas alas gigantes, ¿no? Entonces le dije, gobernadora, que no se pone ahí. Y me dijo, ¿a que sí? Y que se pone, y pues ya le hicieron una foto, ¿no? Y se veía pues muy bonito. Muy angelical. Sí, con unas alas inmensas de un animal prehistórico. Y pues llegué a mi redacción, yo la propuse para portada, y como yo era el director, pues nadie me dijo que no. Pues ya se fue a portada. El otro día pues el gobernador habló enojadísimo, pidiendo mi cabeza que me corrieran, y eso que en aquellos tiempos éramos amigos, que me corrieran, todo, pero ya estaba publicado y lo habíamos repartido. Claro. Yo creo que para los muchachos, que es lo importante ahora, nosotros ya bien o mal estamos. No, ya somos viernes para sábado, hermano. Somos sapos de otro estanque. Sí, ya. Para los muchachos que estudian periodismo, que tienen la ambición de llegar a estos medios, pues que no se detengan. Lo peor que te puede pasar es que te autocensuras. Pero no te conflictúa, Luis. No, nada. No te conflictúa que ya un cuate que tenga este dispositivo, yo ahorita hago un reportaje. No, yo lo decía. Y voy a ver un drenaje que está destapado. No, mira, y ya todo lo que te preparaste, lo que la señora se preparó, lo que el señor Ashman se preparó. No. No te conflictúa No, eso. para nada. Yo al contrario, yo soy feliz de que la gente tenga acceso a un dispositivo, porque crea una educación visual y se vuelven los ojos de todos. Si tú ves las noticias a nivel nacional, la mitad de los noticieros tienen esas franjas negras que todas son notas de periodistas, de periodistas ciudadanos, le dicen ahora. Tiene muchas salidas este enfoque. El primero es que los medios dejaron de pagar a los periodistas, a los fotógrafos, y ocuparon lo que había en redes, y decían foto, Facebook y ya, con eso. 2,
Un periodista siempre va a ser periodista y va a estar preparado siempre. Por más que mi tía tenga un celular o que mi abuelita tome la foto, siempre los periodistas son los periodistas. Vamos a ir a un corte en este momento. Regresamos. Está buenísima esta mesa redonda. Libertad de expresión, lo están viendo. Regresamos, estamos aquí en Más Vida. Audio Jungle. Audio Jungle. La libertad de expresión contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. Es un derecho humano básico, constitucional, fundamental, inherente y necesario a la naturaleza humana. En México, este día se remonta a los tiempos de Benito Juárez, quien legisló para que los mexicanos se expresen libremente. Posteriormente, este derecho se vio reprimido durante la época del Porfiriato. Aun cuando se restringía este derecho, muchos periodistas desde su trinchera lucharon por manifestar sus opiniones. Tal es el caso de la tulacinguense María Luisa Roslanda, quien fue la primera reportera mexicana que se hizo periodista justamente en el periodo revolucionario. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. La libertad de expresión la ejercemos todas y todos, lo sepamos o no, tengamos conciencia de ello o no, y por eso tenemos que ser muy claros en lo que estamos haciendo, no solamente quienes estamos aquí, enfrente de esta cámara, o quien está atrás de un micrófono, o quien está escribiendo. Somos todas y todos quienes, número uno, debemos ejercerla con responsabilidad, pero también tenemos el derecho todos de estar bien informados. Es un binomio, al final de cuentas, y no se puede disolver. Pero ahí tenemos también temas actualmente. Temas que muchas veces rebasan la dinámica social, y es el caso de las redes sociales y el Internet. La pregunta para ustedes sería si facilitan o deforman justamente la libertad de expresión. Estamos en una inmediatez muy fuerte ya. Ambas. Ya no te vas a esperar a lo que decía Jacobo a las 10 de la noche. Ya te estás enterando en tiempo real de lo que está sucediendo. La cosa es verificar las fuentes, ¿no? Sí, que sea real, que tenga sustento, ¿no? Que sea comprobable. Pero yo creo que ambas. Yo creo que ambas, y en el caso de los medios digitales, que bueno, creo que es ahora pensamos que era pues lo más inmediato, lo más rápido. Quienes incursionaron en los medios digitales, al calor político, por supuesto, desde hace ya 16 años, de los primeros que dijo, pasamos a esta nueva etapa y hay que entrarle. Bueno, pues ahora ya viene la siguiente, que es la inteligencia artificial, que es el ChatGPT, y que ahora los periodistas no sabemos. Oye, yo ya siento feo, ya imagínate a las 7 que pongan a un cuate bien parecido. Estamos entre ese cuestionamiento de si van a venir ahora toda la tecnología a tomar el lugar de los periodistas. Sin embargo, pues yo creo que el trabajo en campo no lo puede hacer ni el Internet, no lo puede hacer Alexa, la inteligencia artificial, precisamente, fíjate, y no lo puede hacer un chat. Hay un elemento que debemos considerar y que es muy importante. El ejercicio de cualquier libertad implica riesgos. Es que cuando usamos la consabida frase de la diferencia entre libertad y libertinaje. Retomando la pregunta anterior que hacían ustedes, porque tiene que ver mucho con esto, yo soy de la idea de que la censura es el ataque a la democracia y la autocensura es renunciar al ejercicio de esa democracia. La llegada de las nuevas tecnologías, las redes sociales, implican que más gente participe de este ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Lo mencionaba yo al principio, el artículo 6 consagra nuestro derecho de todos, el derecho de todos a expresarnos libremente. El ejercicio de la libertad de prensa es el ejercicio profesionalizado de la información. Y es aquí donde ocurren estos riesgos, voy a sonar redundante, del ejercicio de esta libertad, que tiene que ver con el hecho de que todo mundo tiene derecho a saber, pero también todo mundo tiene derecho a opinar. Las redes sociales llegaron para invadir, para alcanzar en la sociedad esos espacios que estaban acotados por la prensa establecida. Yo siempre he dicho que es una lástima que en este país los medios de comunicación pertenezcan a familias, a empresarios y no a periodistas, porque estaríamos hablando de otras circunstancias actualmente. Es decir, el periodista sabe para qué es el periodismo. El empresario que tiene un medio de comunicación piensa en una empresa que debe reportarle ganancias. Y es ahí donde se dan estos vicios de los que hablábamos
que tienen que ver y también. luego se enfocan al poder, Carlos. Efectivamente. El empresario periodista se pone del lado del poder. Luego empieza a ver que hay un hermano o una hermana que quiere ser legislador o senador, Alcaldesa, y empiezan alcaldesa y empiezan a impulsarlo. Pero ahí desde está el esas éxito, trincheras. ¿no? Ahí, como bien lo mencionas, yo creo que ahí está el éxito. Periodistas que logran formar un medio de comunicación, insisto, al calor político, Joaquín Rosas Lástima Garcés, que sean los menos, periodista, ¿no? Pero bueno, ahí está el éxito, ¿no? Sí. Ahí se nota, ahí se ve, porque sí tienes una visión de periodista. Que tiene que ver con esta sí apertura sabes en qué le las tienes redes. que decir a tus reporteros, a tus fotógrafos, en este caso ya también para quienes hacen transmisiones, que también ya es lo que ahora se ve más, ya la gente Pero a también ver, tú y yo estuvimos ya no quiere juntos en leer. el 13. Para ti ¿ha habido un avance en cuanto a esa lucha por la libertad de expresión de lo que vivíamos en el 88-9 a lo que estás viendo en el calor político? ¿Ya no te hablan y te dicen, bájele usted? Bueno, yo quiero decirte, al calor político llaman, por supuesto que llamaron, fue muy sonado, fue público, ¿no? Incluso se hizo nota ahí mismo en el calor político, que llamaron para decir, esto no quiero que esté ahí, y el jefe dijo, esto se queda ahí. Y se quedó ahí. Esa es la gran diferencia, de ser ¿Qué no hubiera periodista. pasado hace 20 años o hace 5 años? A ver, hay que reconocer también que estos avances son forzados por la sociedad más que por el poder mismo. A eso voy. Justamente, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, donde se puede, bien utilizado, dar otro foro al mismo periodista, que a lo mejor en la empresa, en el medio formal o los dueños no lo permitan, pero ellos pueden desfogar también ahí. Es que ya la inercia, Marcos, ya la inercia. Si todo mundo lo maneja y un medio no lo está manejando, entonces te lleva no te todo. van a seguir. Parece que claro, pero también hay que tener una responsabilidad en quienes lo están haciendo, porque esa es la gran diferencia de el rumor, del chisme, de la desinformación, a ir justamente con los medios que están establecidos, como lo puede ser esta casa televisora, Radio y Televisión de Veracruz, que muchos han acusado muchas veces de oficialista. No es oficialismo, señores, es que es el compromiso público de un medio público un de medio informar del Estado, lo no del que gobierno, debe ser, claro. Y además de informar conforme a la veracidad, o sea, sin emitir juicios y de manera neutral, informar las cosas, punto. Hay otros medios, pero también pueden tener periodistas con gran ética y profesionalismo que están investigando, que están yendo a la fuente y que entonces, gente, quieres saber si algo es cierto o no, vas y los buscas. Esa es la gran diferencia entre alguien que se está aventurando a tratar de ser youtuber, a tratar de ser facebookero, a tratar de ser hoy en día influencer y que también no tienen la ética ni la preparación para hacerlo de esta manera. Y además también salimos justamente a preguntarle a la gente qué piensan de las redes sociales, si nos están ayudando a impulsar o no lo que es la libertad de expresión. Vamos a ver qué nos dijeron. Claro que sí, por supuesto. Ya ahorita, por ejemplo, dicen que si no tenemos Facebook no existimos. Ya podemos ver los chicos, niñas, niños y las parejitas con besitos. Digo yo, ya eso ya no es tabú. Ya es algo que se ve normal. Sí. Pues no sé, porque todo el mundo expresa lo que quiere, ¿no? Cuando quiere, exactamente, nadie ha dicho no a nada. En parte sí y en parte no. Porque hay mucha gente que aún hace crítica cuando las personas se tratan de expresar libremente, y hay otra parte en donde sí te apoyan con tu libertad de expresión. No. Pues yo siento que eso es más ha influido mucho en los jóvenes. Ahí sí. Sí, porque, obvio, un ejemplo, si una persona, si tu familiar está lejos de México, está en el extranjero, ¿cómo se puede comunicar uno, no? O sea, por ejemplo, por el Face o por Twitter, pues más fácil por el Face, ¿no? Pues así chateando, así, hola, ¿cómo estás? Primo, hermano, papá, como sea. Pues no mucho, porque algunas redes sociales ya te limitan el vocabulario que utilices. Entonces, pues no mucho puedes expresarte al 100%. Pero hay que ser puntuales. Una cosa es el tener un medio de comunicación, o sea, una cosa es comunicarnos
otra cosa es expresarnos, otra cosa sería la libertad de prensa, como bien puntualizó Carlos Hashmet hace unos momentos, y yo creo que también debemos saber hacer estas diferencias. ¿Quién tiene esta libertad de prensa? ¿Quién ejerce muchas veces ese poder de expresión? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Y tener estas fuentes confiables, que como ciudadanas y ciudadanos seamos responsables tanto de recibir la información como de emitirla. Son cosas, insisto, diferentes. Fíjate que aquí, perdón que discrepe, pero, bueno, no discrepe, aportar también depende de la línea editorial de cada casa televisora. Porque Cada también empresa tiene una línea la editorial. gente, aunque digan que no, sí hay una línea editorial. Por supuesto. Claro. Y hay un jefe que te habla y te dice, a ver, ahora no me saludó Carlos Hashmet, te vas con Pero Carlos también, Hashmet. Por decir un ejemplo. Pero también, Ramsés, hay un lector que está predispuesto al medio de comunicación. Esto es, tú como lector de 1+1, ya sabes lo que va a venir O la mañana en jornada. 1+1 o la jornada mañana. Entonces vas y compras la jornada porque te Ya identificas, sabes lo que... ¿no? No vas y compras otra cosa. Entonces el lector también ya está predispuesto a las noticias. Él consume lo que va a encontrar, no compra todos, compra uno en especial, ¿no? Lo mismo pasa en Internet. La gente que quiere estar informada de las cosas va a cierto sitio. Si quiere alguien que golpea al presidente, que golpea al gobernador, que golpea a los funcionarios, va a otro sitio, ¿no? Claro. Hay de todo. La gente que lee la revista Hola, porque está interesada en la moda. En Por cierto, no salí en esta semana. No, todavía no, pero vas a salir. Entonces, la gente consume lo que el medio, antes de publicar, ya sabe lo que va a hacer. Ahora, son muy satanizadas, pero creo que sí son necesarias. Las mañaneras, pues dirán que duran mucho, que habla mucho el presidente. Que no van periodistas. Que no van periodistas. Puede ser, digo, es perfectible la mañanera. Es un ejercicio de comunicación, es un show de televisión. La mañanera es un show de televisión que dura hasta 3 horas. Pero también es una propuesta que es válida para el gobierno. Claro. El presidente dice, bueno, si a mí me están atacando o están haciendo observaciones en otras trincheras, yo aquí tengo el derecho de decir mi verdad. Podemos estar de acuerdo con ella o no, pero también a estas alturas y en esta época, en este pleno siglo XXI, se están viviendo otros modelos de comunicación. Él tiene su modelo de comunicación, tiene las bases, porque el presidente le habla a sus bases, sí, le además, habla a otras personas. Mira, nosotros hacemos ese análisis del perfil de la mañanera, pero porque somos periodistas. Claro. Pero no, hagámonos a un lado y dejémonos a la ciudadanía, ¿no? Yo tengo vecinos que me dicen, mire, es que el presidente le habla a sus les bases. dice la neta a los ministros, gusta la mañanera, ¿no? sí. Claro. O sea, me parece que ha sido, de alguna u otra manera, número uno, es una acción de comunicar de manera gubernamental única en el mundo. Ningún otro presidente y referente que tenga una situación así, y además es una disciplina que se tiene. Bueno, porque lo hace diario. Claro, estaba el presidente en Venezuela, pero no lo hacía diario, como tienes razón. Y otra cuestión, finalmente me parece que es efectivo en cuestión de la forma en cómo se gestiona hoy en día el poder en el país. Y la verdad es que son muy seguidas y marcan la agenda. Esa es otra cuestión importante. Están marcando la agenda. No, es un gran comunicador, es un genio en la comunicación. Es una estrategia muy inteligente. Habría que dejar un punto claro. El maestro Robert Dole decía en su libro La poliarquía, y tú lo mencionabas de modo parecido, Claudia, es decir, el debate público es esencial para que haya una democracia. Yo podría decirte, sin afán de diferir, la mañanera no solamente es un buen ejercicio para el gobierno, para el presidente, es un buen ejercicio para toda la ciudadanía. Tendríamos que desglosar aquí todas las condiciones políticas en que actualmente se da el debate. Claro. Sí, por supuesto. Es decir, en un país donde tú tienes el poder político y los medios de comunicación parecen estar, no todos, de tu lado, o estar en contra, que es puede haber confrontación, pero no una guerra mediática entre el presidente y los medios de comunicación. El presidente comunica lo que quiere comunicar. Es válido en el ejercicio del poder político, porque además también es bueno para los ciudadanos porque genera el debate. Lo mencionabas, marca la agenda. Yo prefiero pensar que abre el debate público. Tan es así que hoy aquí mismo estamos hablando sobre el tema. Es válida, desde mi perspectiva es sana, y es muy completa, complementa precisamente el derecho y el deber que tiene el ciudadano de estar informado.
El ejercicio de la libertad de expresión se complementa precisamente en estas actividades, es decir, los medios más fuertes difieren de las acciones del presidente, el presidente expresa su verdad, su información, lo que quiere que la gente conozca, y ya será el ciudadano el que decida qué verdad toma, cómo contrasta sobre todo. Lo decía Luis hace un momento. Se cumple un círculo virtuoso de la comunicación, y a mí me parece que es válido y que es recomendable incluso ejercicios de este tipo como la mañanera. Pero el trabajo del periodista, de los datos que dan en la mañanera, es verificar si son reales. No pueden salir a decir que todo está bien, que no pasa nada, los datos de homicidios, feminicidios, pero bueno, hay que checar. Exactamente, hay que investigar si son reales. Por eso explicaba que se debe contrastar. Pero la mañanera es un ejercicio dirigido a la población. El presidente se comunica con la población, no con los medios de comunicación. Los medios son medios. Los medios de comunicación, exactamente. Son medios. Exactamente. Y depende de cada medio cómo toma la información. Y de vez en cuando le tunde a uno que otro periodista que no está de acuerdo con la idea. Bueno, eso pasa. Creo que comete excesos el presidente, pero sí creo que es perfectible, insisto. La manera es un buen ejercicio, pero creo que debe ser menos. Y también esos excesos que tiene el presidente, pero también se regulan con los excesos que tienen ciertos periodistas. Sí, claro, ¿no? O sea, yo escucho, es su derecho a disentir. Puedo decirlo, escucho en la mañana a Pedro Ferriz y todo su tiempo es para palear al presidente. ¿no? O sea, tampoco es sano. Eso no es libertad. Exactamente. Existe la libertad de expresión. ¿no? Existe la libertad de expresión porque tiene la libertad de expresarse. Pero eso no es periodismo. No confundamos. Porque no hay bases, no hay pruebas. Pero al final es lo que mencionabas. No puedes ir de un lado o a otro. ¿no? Tienes que manejarte de una manera ética. Es la palabra que tocamos desde el principio de este programa, el periodismo ético. Tenemos que ser éticos para entonces porque no cargarnos. Se equivoca el presidente como se equivocan también los periodistas. Es un hilo muy delgado por el que hay que caminar. Nos quedan ya 9 minutos del programa. No la verdad. Nuestra libertad de Al contrario, me gustaría que en este momento seas Luis. Digo, finalmente a la imagen se antepone siempre a las palabras. Y en el fotoperiodismo ha sido muy complejo también lo que has hecho. ¿Cuál es también cómo has ejercido la libertad en cuanto a las imágenes? Ahí no es como que censurable de cambias una palabra por otra. Una imagen es contundente. ¿Cuál es tu ejercicio? Yo nunca he tenido esa censura, la autocensura, digamos. Yo nunca la he tenido, nunca, para nada. Mi formación ha sido en ese sentido de expresar lo que realmente quiero expresar. Finalmente, mi trabajo sirve o no sirve para el medio de comunicación que trabajo, pero yo tengo mi punto de vista. Como cualquier periodista tiene su punto de vista y escribe lo que él quiere y entrega su nota, y si no le sirve la redacción le dicen, ¿sabes qué? Pues no mejor no se publica, entra la otra, ¿no? Eso ha sido con mi trabajo. Y yo, para terminar, yo quisiera decirle a los muchachos que no renuncien a esta profesión que es muy bella, que a pesar de que han sido tiempos álgidos para los periodistas, que hay muertos y ha habido un rollo muy complicado, que no os dejen, que no cesen. Es una profesión magnífica que les va a dejar muchas satisfacciones, ¿no? Para quien tenga vocación. Sí. Desde luego. Porque aquí es que ya llega, te digo, es que es muy fácil. Ahora te dicen que un youtuber gana 3 veces más que nosotros. Sí, bueno, pero si tú quieres ganar dinero, o 20 veces más que si tú quieres ganar dinero, no seas periodista. Pero eso es lo que los youtubers quieren. Bueno, es que una parte si quieres ganar dinero, vuélvete youtuber. Otra cosa, si quieres ganar dinero, vuélvete youtuber. ¿Quieren ser youtuber? Claro. ¿Quieren ganar dinero? Si yo quiero ganar dinero, me voy a ser youtuber o facebookero, lo que tú quieras. Por eso hablaba de la vocación. Ramsés. Abres tu OnlyFans. Pero no vas a entrar como periodista para hacer dinero, ¿no? Sí, yo por eso les comentaba lo de la vocación. Para ser periodista tienes que saber que no vas a comer bien, que no vas a dormir bien, que te vas a que incluso no vas a dormir, ¿no? Que vas a escribir mucho, que vas a tener que investigar, a leer mucho, y solamente con vocación se puede hacer eso. Y hay riesgos. Por Carlos, supuesto, eres ejemplo de ellos. Hay muchos riesgos. Por supuesto, hay muchos riesgos. ¿Tuviste una situación ahí de puso en peligro tu vida? Sí, hay muchas amenazas. Bueno, a ti te han amenazado. Varios compañeros. Legisladores, alguien te ha amenazado. Pues tú sabes bien. Yo sé bien. Sí, tú lo sabes. Aquí en el programa, ¿verdad? Es una marranavajas este señor. Cuando hablamos de la difamación, ¿no? Cuando aquel que está del otro lado es servidor público, pero no está acostumbrado a que lo cuestionen, a que le busquen el dato, a que saque la información, y la única manera o
la única forma que tienen de defenderse es la difamación, ¿no? Me querían extorsionar, me estaban pidiendo 200,000 pesos, el medio no sé qué, pero bueno, lo dicen sin pruebas, nunca se puede comprobar y bueno, pues ahí está. Sí, la mentira. Debemos terminar la emisión de. No me estás coartando mi libertad. No, al contrario, todas las mañanas en punto de las 7 tienes el foro abierto. Está bien. Aquí y en radio también. Voy a pedir a Denise un espacio aquí también. Que debemos decir que también finalmente es un privilegio. Creo que quienes nos dedicamos a hacer comunicación, insisto, puede ser el tema del periodismo, entretenimiento, cultura, arte, demás. Creo que tenemos deportes que son todas también las ramas que cubre esta Casa Radio y Televisión de Veracruz. Creo que es un privilegio y es una fortuna que esto que nos gusta, que nos apasiona, lo podamos ejercer y podamos comunicar de la misma manera. Y hacerlo de manera profesional y ética. Me gustaría que cada uno de ustedes, para finalizar, den su conclusión, un mensaje final que tengan, por favor. Claudia. Pues primero agradecerles por la invitación. A mí me da mucho gusto regresar a Radio Televisión de Veracruz. ¿Aquí te formaste? Aquí fueron mis inicios en televisión, posteriormente en radio y bueno, después medios digitales. Pero estoy muy contenta y bueno, mencionar que la libertad de expresión tiene su gran herramienta, que somos los periodistas, y que tenemos pues esa gran responsabilidad de educar al lector. El lector va a leer lo que uno le esté ofreciendo. Entonces creo que esa es la responsabilidad en la que tendremos que pensar los periodistas. Si queremos ser buenos periodistas, tenemos que educar para tener buenos lectores. Luis. Bueno, yo me uno a esas palabras, con eso yo también, no. Todos nos unimos. Bueno, quiero, mis últimas palabras de este programa es para felicitar a esta casa, ¿no? Tengo amigos aquí desde muchos años, desde aquel 4 más donde veía Rocoteca, que éramos unos pubertos y veíamos esos programas. A Coquis Gómez, como desde ahí tengo amigos que todavía por ahí andan, ¿no? Estoy feliz de estar acá, veo cómo ha crecido. Es un gran medio de comunicación. Gracias es tu casa, además. Gracias a todos ustedes, los que hacen posible, a los muchachos de las cámaras, al floor manager, a los maquillistas, a los choferes, a los camarógrafos, que aparte son amigos de nosotros, porque nos los encontramos todos los días en la profesión. Entonces, felicidades a ustedes nada más, no a los demás. Los demás que feliciten a otros. Yo nada más quiero felicitar a RTV. Muchas gracias. Carlos. Yo quisiera finalizar mi intervención reflexionando sobre el tema de la libertad de expresión en términos de lo más sencillo posibles. Es decir, insisto, la libertad de expresión es un derecho de todos y es un derecho humano, eso no hay que olvidarlo. Es un derecho consagrado en la Constitución, ahí están los artículos 6 y 7 para quienes los quieran leer. El ejercicio del derecho de la libertad de expresión se profesionaliza cuando se vuelve periodismo, pero sí me gustaría dejar claro que la libertad de expresión es un derecho de todos. Yo pediría que quienes ejerzan el derecho a la libertad de expresión lo hagan de forma consciente, lo ciudadanicen y sobre todo seamos objetivos. En esta era de la posverdad y de las fake news, yo creo que hace falta ser menos civiles y más ciudadanos, sobre todo conocer y ejercer nuestros derechos. Y parece que prepararse. Por supuesto. Sí. Ramsés. Marx, agradecerte el que me hayas permitido convivir con grandes compañeros y referentes en el periodismo y decirte que esto es apasionante, que esto se transpira todos los días. Para el que le guste el periodismo o leer noticias o estar enterado en la información, esto es de 24 horas. No hay tiempo, hay que estar viendo si el Papa lo van a operar del intestino o si ya hubo un golpe de Estado en Uganda. Hay que estar informándose todo el tiempo. Y esta profesión hay que tener la piel muy gruesa, porque uno queda como el cuetero. Si está uno trabajando en la televisión pública, claro, eres un entregado al gobierno. Si estás hablando de un partido en contra, claro, estás entregado a la oposición. Entonces, pues nunca queda uno bien, pero lo que sí es quedar bien con el auditorio que todos los días generosamente a las 7 de la mañana nos acompaña en esos espacios informativos de Más Noticias en radio y en televisión, y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Wow, pues oye, también celebro a título personal el que haya más mujeres en el ejercicio del periodismo y como lo vimos en el sondeo, cuando se entrevistaba a muchos de los reporteros, ellos se autodenominan voceros de la sociedad, lo cual es también muy valioso el que hagan este ejercicio con esta responsabilidad, con este valor y con esta pasión. La alianza debe ser con la ciudadanía, con la verdad, con el bien común, con la ética y de todas y todos quienes estamos aquí frente a ustedes. La verdad es que usted tiene
la última opinión y tiene que ser también informada. Vayan, consulten, infórmense, no se dejen llevar por la red social, no se dejen llevar por el trending topic que te puede impulsar cualquiera de estos aparatitos. Vayan más allá de ello, conozcan, infórmense, sean sensatos, sean honestos y ante todo vean cuál es el bien primordialmente individual, familiar y de la sociedad. Y esto depende de todas y todos lo hacemos, todos lo ejercemos, todos nos comunicamos y también todos tenemos la obligación de escuchar a los demás y de respetarles sus diferencias y de igual manera nosotros mismos de expresarlas con respeto y con ética. Muchas gracias a todas y a todos. Cerramos este programa agradeciendo Claudia, Luis, Carlos, Ramsés y fuerte abrazo a todas y a nuestros amigos de todos los medios que ejercen profesionalmente esta actividad tan apasionante que solamente con vocación se puede ejercer con el corazón en la mano en beneficio de todas y todos. Gracias a nombre de Más Vida. Gracias. Hasta la próxima.